Te damos la bienvenida a Fisiopodcast. La plataforma de divulgación en fisioterapia donde tenemos la oportunidad de sentarnos a charlar con grandes profesionales del sector. Nuestro lema, fisioterapia sin apellidos y conciencia. Muy buenas, compañeros y compañeras. Mi nombre es Rubén Hernández y para mí, como siempre, es un auténtico placer estar en un episodio más de la radio Fisiopodcast. Tras este breve parón, en septiembre, pues volvemos con las pilas cargadas para traeros pues, a los mejores invitados e invitadas del mundo de la fisioterapia en una temporada más, que podríamos decir. En esta temporada mi objetivo fundamental pues es, si se puede, ir poco a poco incrementando el número de entrevistas en el formato presencial, que realmente es la idea con la que se formó este proyecto, poder hacer entrevistas de manera presencial e incluso, ¿por qué no?, pues con algo de público si se animan a venir. Y nada, el invitado de hoy es un invitado muy especial, él es zaragozano y él es Víctor Domènech. Hemos dividido la entrevista en dos diferentes partes, todas girando en torno al tema de los mecanismos del dolor, y comenzamos esta primera parte pues pidiendo a Víctor que se haga una pequeña autopresentación y que nos cuente en qué ámbitos de la fisioterapia se mueve. Nos habla de su tesis doctoral y de cómo ha ido todo el proceso. Y bueno, ya metiéndonos en materia, establece una definición de lo que podrían ser los mecanismos del dolor, nos comenta también la evolución histórica que ha seguido este término y además le preguntamos por su opinión respecto al término de sensibilización central, tal como se desarrolló en sus inicios y la plausibilidad, mejor dicho, de ese término en la actualidad. Hablamos de las diferentes clasificaciones que existen para organizar estos mecanismos del dolor y en concreto desarrollamos el dolor nociceptivo, el dolor neuropático y el dolor nociplástico. A continuación, un mensaje rápido para nuestro patrocinador, Fisiofocus, formación especializada en fisioterapia. Para más información, puedes buscarlos en redes sociales o en su página web, donde encontrarás formación tanto en el formato online como en el formato presencial. Desde aquí, una temporada más, agradecemos el apoyo constante que la verdad que hace posible que el podcast se realice con la frecuencia y calidad que merecéis. Nada, tomad sitio, la verdad que os echaba de menos, espero que vosotros a mí también. Haceros un buen café y espero que disfrutéis del episodio tanto como nosotros hicimos grabándolo y que saquéis algo en claro de cara a mejorar vuestra práctica clínica. Esto es Fisiopodcast. Muy buenas, Víctor. Bienvenido al podcast. Hola, Rubén. Muchas gracias. Bueno, un placer tenerte por aquí. Desde Zaragoza, ¿no? Si no me equivoco. Exactamente. Un placer estar en tu podcast. He escuchado otros episodios y es un muy buen podcast. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, Víctor, cuéntanos un poquito quién eres y quién es Víctor Domènech, si no me equivoco. Sí. Lo he pronunciado bien, ¿no? Sí. ¿Y en qué ámbitos de la fisioterapia se mueve? Muy bien, pues bueno, yo soy fisioterapeuta, yo estudié en Zaragoza en 2008 y me especialicé, hice en aquella época al acabar de estudiar muchos cursos, ¿no? Estaba como igual mucha gente hace cuando acaba de estudiar. Y empecé con un máster de terapia manual ortopédica en la Universidad de Zaragoza y después estuve un tiempo en Alemania haciendo unas prácticas allí, terapia manual ortopédica, y después más seguía con cursos, empecé a trabajar a la vuelta de esa estancia clínica en un hospital de aquí, de Zaragoza, sobre todo con mucha recuperación del ligamento cruzado anterior. Y después, en 2010, entré a dar clase en la Universidad de San Jorge, clase de grado de fisioterapia, ya son 11 años. En 2000
2014 empecé el doctorado también, fuera en Dinamarca, y lo terminé hace nada, en diciembre de 2020. Y básicamente eso. Bueno, acabo de decir también, creo que fue 2009, hice un curso, el curso de Rafael Torres fue con la Universidad de Zaragoza sobre neurobiología del dolor, que fue un poco lo que igual me despertó la inquietud por todo el tema del dolor. Qué bueno. El tema del doctorado, ¿cómo fue? ¿De qué líneas seguiste? Cuéntanos un poquito. Bien, muy satisfactorio, una experiencia muy buena, y era ha sido sobre principalmente el fenómeno del dolor referido pues como un marcador de mecanismos centrales de sensibilización. Sí, eso fue en Dinamarca, en la Universidad de Aalborg, en el grupo del CENAP, el Center for Neuroplasticity and Pain. Y fue una experiencia muy buena en donde, yo creo que sobre todo, además de mucho aprendizaje sobre temas de investigación y demás, se me quedó, como vamos a decir, me ha ayudado a conformar una base de conocimiento sobre ciencia básica del dolor, vamos a decir. Que de hecho, creo que, si no me equivoco, cuando te escribí estabas como a punto de exponerlo o algo así. Ah, sí, es cierto. Me dijiste, oye, me pillas fatal. Te retrasé un poco la propuesta, es cierto, sí, ya ni me acordaba. Qué bueno. Bueno, Víctor, pues vamos a ir introduciendo, si te parece, un poco el tema de hoy, por lo que te invité para hablar. Aunque bueno, como hablábamos antes de grabar, ¿no? Esto no es algo rígido, no es algo que vayamos a seguir al pie de la letra, pero sí vamos a estar hablando un poco de la temática sobre los mecanismos del dolor. Entonces, por empezar por el principio, que siempre viene bien. ¿Qué son los mecanismos de dolor? ¿Qué entendemos por mecanismos de dolor? Muy bien, aquí tengo que darte más de una definición, vamos a decir, ¿no? Porque el concepto de mecanismo de dolor como tal no es un término cerrado, puede ser cualquier cosa que contribuya a la perpetuación o al mantenimiento del dolor, ¿no? Y entonces, en función del ámbito en el que te muevas de interés, pues podemos hablar de mecanismos neurofisiológicos, podemos hablar de mecanismos anatómicos o tisulares o fisiológicos, ¿no? Puede ser cualquier mecanismo a muchos niveles, ¿no? Pero lo que se entiende habitualmente por mecanismo del dolor, por lo que yo entiendo que tú me preguntas, es mecanismo neurofisiológico, es decir, mecanismos en principio de neurobiología, neurobiológicos, que contribuyen normalmente a la persistencia del dolor o a la amplificación del dolor en ciertas circunstancias, sí. Muy bien. ¿En qué momento de la historia empezó esta terminología a desarrollarse en investigación, sobre todo? O sea, ¿y qué evolución, más o menos así en líneas generales, ha ido siguiendo la historia de los mecanismos del dolor? Bueno, aquí varias etapas, ¿no? Yo creo que el siglo XX fue el gran desarrollo de toda la ciencia en la que se sustenta el concepto de mecanismo del dolor. Pero bueno, por citar algunos ejemplos iniciales, pues Melsa con la teoría de la compuerta, ¿de acuerdo? En los años 60, quiero recordar. Más tarde, Clifford Wolf, quizás fue el hallazgo quizás más importante, que fue el concepto de sensibilización central en los años 80, a principios de los 80, un paper original en la revista Nature, en donde se descubrió que cuando había una estimulación nociceptiva mantenida en un tejido, en un modelo animal de dolor, donde lesionaban la piel, pues eso, digamos, que cambiaba las propiedades de respuesta ante ese estímulo nociceptivo, pues cambiaba, ¿no? Se amplificaba, había mucha hipersensibilidad y empezaba a sensibilizarse zonas que no estaban dañadas, ¿no? cerca de la lesión. Entonces, claro, ahí si había zonas que no están dañadas, que eran muy sensibles a estímulos después de que se producía la lesión, ahí había que poner el foco ya no solamente en mecanismos periféricos de tipo inflamatorio, sino más en mecanismos de tipo central. Entonces, desde los 70, 80 hasta quizás los 2000, se generó mucha investigación básica con modelos animales, y en el mundo de la fisioterapia hubo dos personas que, digamos, yo creo que fue sobre todo Butler y Gifford, que se dieron cuenta de esto, ¿no? Y dijeron, bueno, hay una serie de pacientes que no responden al tratamiento convencional de fisioterapia, que son complejos, que tienen otros problemas además de dolor, que presentan unas características comunes como puede ser dolor expandido, un dolor quizás desproporcional ante una lesión inicial que no explica toda la discapacidad y todo el dolor que tiene. Entonces cogieron estos conceptos, esta investigación básica en animales, y lo empezaron a introducir en el campo de la fisioterapia.
Fueron ellos dos principalmente, sí. Que bueno, hay que hacerlos un busto, desde luego, a Butler y a Gifford. Deberían, en todas las clínicas de fisioterapia al menos, debería haber un busto en la entrada. Y Gifford ya ha cogido fama, está bien. Quizás debería coger más, pero desde luego, sí. Quizá cuando se empiezan cuando se traduzcan al español, si es que algún día se traducen sus obras, quizá va a haber todavía más acogimiento, ¿no?, por parte de toda la comunidad hispanohablante. Porque eso es el gran limitante. Facilitará. Me suena, algo visto en las redes de alguna iniciativa para traducirlos. Sí. Puede ser que Sí, haya algo. Sí. A mí también me suena, la verdad. ¿Estás disfrutando del podcast? Puedes dejarnos tu me gusta o, mejor aún, puedes invitarnos a un café y así apoyar al proyecto. Tan solo pincha en el enlace que tienes en la descripción y así tendremos energía suficiente para defender a capa y espada una fisioterapia sin apellidos y con ciencia. No te entretengo más, volvemos con el episodio. Vale, estupendo. Te iba a preguntar, ahora que se me ocurrió ahora mientras comentabas esto, ¿qué opinas del término sensibilización central tal como se desarrolló? ¿A día de hoy sigue teniendo cabida esa definición, ese concepto tal como se describió en aquella época? Es muy buena pregunta. Yo creo que totalmente sí, ¿de acuerdo? Pero quizás la coherencia interna del término y el hallazgo científico como tal es muy sólido, es muy consistente, ¿de acuerdo? El problema es que quizás el uso que se le está dando o que se le ha dado en fisioterapia, pues todavía le quedan unos años de desarrollo y de pulirse, ¿no? Y evitar algunos malentendidos, ¿no? Yo creo que clínicamente el recorrido del concepto de sensibilización central es controvertido porque no creo que llegue a ser un diagnóstico ni hay consenso en que no es un diagnóstico clínico, es una descripción de un fenómeno neurofisiológico principalmente investigado en animales, ¿no? El problema que tiene es que en humanos no podemos directamente, vamos a decir, medir la sensibilización central, sino que tenemos modelos para medir respuestas autorreportadas por el paciente que se supone que representan un estado de sensibilización central, ¿de acuerdo? Pero esto es problemático porque no es una medición 100% objetiva, ¿no? No es con un modelo en animal en donde puedes hacer una medición exacta de qué está pasando en el estado dorsal de la médula, ¿no? En humanos es mucho más difícil esto. Entonces tenemos modelos sustitutos como las pruebas cuantitativas sensoriales, ¿no?, que es básicamente estimular, producir nocicepción en el tejido y ver la respuesta del paciente y catalogarlo como exagerada o ajustada al estímulo, ¿no? Y eso es lo que tenemos. Lo que pasa es que también otro problema que tiene el concepto de sensibilización central es que se mide con lo que se llama la sensibilidad al dolor, ¿no?, o la pain sensitivity que usan en inglés. Pero el problema de esto es que hay mucha variabilidad entre sujetos, entre personas, ¿de acuerdo? Tú coges una población de 100 personas sanas, sin dolor y sin problemas y tendrán una variabilidad muy alta en cuanto a la sensibilidad que tienen a estímulos nociceptivos, vamos a decir. Entonces, claro, esto complica bastante el tema de lo que se propuso sobre el uso de la sensibilización central, de hacer una medicina de precisión, es decir, ver exactamente cuánto desensibilizado estás y en función de tu fenotipo de dolor, vamos a decir, pues pautar un tratamiento preciso y específico para ti. Eso todavía no está, lo cual no quiere decir que no podamos hacer una práctica informada por los mecanismos del dolor. Que precisamente es de lo que vamos a estar hablando hoy un poco. Sí, exacto. Perfecto. ¿Y por qué, bueno, al hilo de esto que comentabas, entonces, por qué es importante conocer los mecanismos del dolor? Incluso me voy a un terreno mucho más práctico. ¿Por qué un clínico, ya no solo en investigación, por qué un clínico debería conocer los diferentes mecanismos del dolor? Muy bien. Varias razones. En primer lugar, yo creo que ya está aceptado que es una competencia que el fisioterapeuta necesita. El fisioterapeuta necesita adaptarse al paciente y tratar de dar al paciente lo que necesita, ¿no? Yo siempre digo que esto es una frase que se la escuché a Arturo Such, que es muy simple, pero es así, que al paciente hay que darle lo que necesita, ¿no? Entonces, yo creo que el fisioterapeuta moderno debe ser lo suficientemente flexible y tener las suficientes competencias como para poder adaptarse al tipo de paciente que tenga, ¿no? Entonces, ¿cuál era la pregunta? Perdona. Que porque es importante en el terreno clínico conocer un poco los diferentes tipos, los diferentes mecanismos.
Yo te puedo hablar de mi experiencia personal, ¿no? Y a mí yo creo que el conocimiento de los mecanismos, sobre todo lo que me ha brindado, es una base de conocimiento que me da seguridad a la hora de tratar de ayudar a un paciente que tiene un problema complejo, en donde quizás el componente, vamos a decir, de daño no es relevante, ¿de acuerdo? Entonces yo ahora sé y tengo una seguridad de que perfectamente ese paciente puede tener esa experiencia, está explicado por la ciencia, tenemos mucha evidencia al respecto, entonces es un grupo de pacientes más, ¿no? Entonces es sobre todo una cuestión de seguridad y de competencias con este tipo de pacientes que no responden a la clásica pues, alteración tisular o lesión con componente nociceptivo, en donde quizás un pensamiento más lineal y un poquito más simple, pues o más, vamos a decir, biomédico, nos ayuda a resolver el caso. Pues en estos pacientes que no responden a este modelo más biomédico, pues el conocimiento de los mecanismos ocupa ese lugar y te da competencias, vamos a decir, te crea una base de conocimiento. Es una manera de en cierto modo, reducir la incertidumbre o parte de la incertidumbre, ¿no? ante pacientes con esa complejidad complicada. Sí. Poder acercarnos a entender lo que les pasa. Sí. Estupendo. Y por ir a un terreno ya más, ahondar un poquito más, ¿qué diferentes clasificaciones existen? No sé si existen, imagino que existirán varios tipos de clasificaciones y si es así, pues ¿cuál es la más, entre comillas, vigente o consensuada, digamos? Vale. Pues aquí yo establecería dos grandes grupos, ¿no? A nivel de dos ámbitos, el de la investigación y el de la clínica. El de la investigación es una clasificación simple que se está usando últimamente, es de mecanismos pronociceptivos y mecanismos antinociceptivos, ¿no? Es decir, mecanismos que tienen que ver con la nocicepción y los cambios que produce la estimulación nociceptiva en el sistema nervioso central. Y luego mecanismos de tipo antinociceptivo, como es básicamente la inhibición descendente o la modulación descendente del dolor. Sí. Esa sería una clasificación en el ámbito de la investigación. A nivel clínico, podríamos hablar simplemente de la clasificación del dolor de la IAS, porque está basada, es una clasificación mecanística, ¿no? De dolor nociceptivo, dolor neuropático y dolor nociplástico que llaman. ¿De acuerdo? Pero es importante decir también que esta clasificación, si bien tiene mucha plausibilidad y está basada en ciencia completamente, no está validada todavía. ¿De acuerdo? No podemos hablar de estos descriptores, que son descriptores clínicos, como si fueran diagnósticos. No podemos diagnosticar a nuestro paciente y decir, pues tienes un dolor nociplástico, por tanto el tratamiento que requieres es este. No estamos en ese punto, pero esas dos grandes clasificaciones podríamos decir, sí. ¿En un futuro lo estaremos, crees? Es que es complicado, porque, no sé, al final pasa el tiempo y no se termina de determinar. Y a lo mejor llegamos a este punto es que dices, es que a lo mejor no se puede objetivar como nos gustaría este tipo de parámetros, ¿no? Es posible que no tanto como nos gustaría, ¿de acuerdo? Y tampoco sé que la práctica de la clínica de la fisioterapia esté tan algoritmizada como para decir, bueno, tienes este perfil mecanístico específico, por tanto el tratamiento es este. Estamos abocados a tratar siempre con pacientes y a lidiar con pacientes complejos. Entonces, la historia personal del paciente, sus características individuales, su circunstancia personal van a ser siempre muy importantes y eso ya hace que abordemos casos complejos. Por lo tanto, quizás una clasificación 100% validada y fiable no tengamos, pero eso no quiere decir que el conocimiento de los mecanismos no siga avanzando y que nos permita mejorar mucho nuestra práctica clínica. La clasificación que acabo de explicar de nociceptivo, neuropático y nociplástico, a pesar de que no esté validada, es muy útil clínicamente y es algo que todos intuitivamente en la clínica ya hacemos, incluso aunque no tengamos el concepto estudiado de mecanismo del dolor, ¿no? No tratamos igual un esguince de tobillo a una fase aguda con un componente inflamatorio que un paciente que tiene un síndrome del túnel carpiano o que un paciente que acude con dolor desde hace 7 años y una distribución de los síntomas muy difusa, con una distribución muy variable, con componente psicológico, psicosocial potente. Sabemos que es distinto, ¿no? Entonces, el conocimiento que nos ayudará a enfocar la estrategia en función del mecanismo principal sí que va a seguir avanzando y sí que creo que nos va a ayudar mucho.
¿Podríamos definir un poco esos 3 mecanismos que has comentado para quien a lo mejor pues escuchando este podcast y no conozca un poco, o sea, aunque haya oído hablar por encima un poco, pero por ubicar los diferentes mecanismos? Bueno, básicamente el dolor nociceptivo haría referencia al dolor que está causado principalmente por una estimulación nociceptiva en el sistema nervioso periférico, normalmente producida por un daño o un estímulo potencialmente dañino, el tobillo, cualquier daño en una ardura muscular, por ejemplo, ¿sí? Un dolor isquémico por una postura mantenida, eso sería dolor nociceptivo. Luego el neuropático, según la IAS, es dolor producido por una lesión o disfunción del sistema somatosensorial, una lesión directa en tejido nervioso. Ahí sería el driver principal, ¿no? Lesión directa de tejido nervioso. Luego el nociplástico es ese tipo, esa clasificación nueva reciente, que es un poco cajón desastre, ¿no? En donde no se puede evidenciar un componente nociceptivo, un tejido que explique los síntomas, y en donde se puede quizás evidenciar una función alterada de los nociceptores, es decir, una sensibilización de estos nociceptores, es decir, una respuesta desproporcionada a estímulos, ¿no? Hasta aquí el podcast de hoy. Si te ha gustado el contenido y además crees que ha sido de utilidad, recuerda que puedes compartirlo con tus amigos. Pequeños gestos que hacen que este podcast siga creciendo y llegando a más gente. Si quieres estar al tanto de futuros episodios, puedes seguirnos en redes sociales o suscribirte a la newsletter de nuestra página web, donde también podrás encontrar las notas de todos los episodios. Muchas gracias por tu tiempo. Hasta la próxima.